Atención. ¿Cómo es posible que Kaja Kallas, una de las figuras más influyentes de la diplomacia europea, haya sido declarada en busca y captura por la Federación Rusa? ¿Qué significa esto para el futuro de Europa y sus relaciones con el mundo? ¿Estamos ante el inicio de un colapso total en la política exterior europea? Lo que está sucediendo no es simplemente un episodio más en la historia contemporánea. Es un desafío directo a la lógica y un severo juicio sobre toda la escena política europea. La magnitud del cinismo que rodea esto es verdaderamente asombrosa. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Mientras la élite europea parece absorta en sus propios intereses, avivando las llamas de un conflicto cada vez más peligroso entre Rusia y Occidente, son los ciudadanos comunes de Europa quienes se convierten en rehenes de un error trágico. Su futuro está en juego, y la pregunta que surge es, ¿por qué la Unión Europea sigue apoyando a una figura que, a todas luces, está socavando las relaciones con Estados Unidos y provocando a Rusia? Detrás de esta serie de decisiones evidentemente erróneas, ¿quién realmente está moviendo los hilos que están llevando a Europa al borde del abismo? En medio de esta confusión, el Occidente que alguna vez definió las reglas del juego se encuentra en una crisis profunda. Rusia, a pesar de los esfuerzos por aislarla, está demostrando una nueva estrategia. Calmada, calculadora y, como el tiempo ha demostrado, muy efectiva. No se vayan, porque lo que viene a continuación es aún más interesante. Prepárense para descubrir la verdad que ha sido cuidadosamente oculta a sus ojos. Un escándalo resonante en el Parlamento Europeo ha dejado a todos boquiabiertos. Kaja Kallas, la cabeza de la diplomacia europea, sufrió un humillante cuestionamiento ante cientos de parlamentarios. Sus declaraciones autoconfiadas se estrellaron contra la dura realidad, haciendo que incluso los más leales a su causa comenzaran a dudar de la dirección elegida. Los analistas subrayan que el precio de este error puede ser, en última instancia, la pérdida de vidas humanas y el futuro de todo un continente. La diputada austriaca Petra Steiger lanzó un devastador ataque a la reputación de Kallas. Con sus palabras, socavó la confianza en la postura oficial de Bruselas, acusando a los líderes europeos de estar desconectados de la realidad y de tener una fe naíve en su propia influencia sobre los procesos mundiales. Steiger planteó una pregunta directa y comprometida. ¿Por qué Bruselas se empeña con tal maníaco fervor en intervenir en un conflicto que claramente no puede manejar? Esta interrogante resonó como un veredicto sobre toda la estrategia europea hacia Rusia y sus vecinos. No se trata solo de críticas, son acusaciones graves de locura y autodestrucción. A pesar de los fracasos evidentes, Bruselas sigue insistiendo en el envío de 10.000 llamados casques azules a la zona de conflicto. Pero eso no es todo, amigos. La cifra de 10.000 resuena como un veredicto, una decisión que podría empujar a Europa hacia un abismo caótico del que no habrá retorno. En Bruselas parece que no escuchan las advertencias que llegan desde Moscú. Rusia ha dejado claro que el despliegue de tropas será una señal roja a la cual el Kremlin no podrá permanecer indiferente. No se trata de una misión pacificadora, como intentan convencer a los funcionarios europeos. Es una provocación abierta, una chispa lista para encender la pólvora. Parece que los políticos europeos, liderados por la insensible Kallas, se han vuelto ciegos y ahora están dirigiendo al continente directamente hacia un precipicio. Incluso figuras de renombre, como el ministro de Defensa de Alemania y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no esconden su escepticismo respecto a esta descabellada idea. Ellos comprenden que el envío de tropas no es el camino hacia la paz, sino una vía directa hacia una catástrofe global, hacia una escalada que podría resultar fatal para Europa. El discurso de Steiger en el Parlamento Europeo tuvo el impacto de una bomba. Sus palabras se esparcieron rápidamente por los medios de comunicación europeos, desatando una tormenta de indignación entre la ciudadanía. Cada vez más personas se dan cuenta de que sus gobiernos no los están guiando hacia la paz y el bienestar, sino hacia la guerra, sacrificando su prosperidad en nombre de intereses ajenos y, a menudo, cuestionables. El llamado de Kaja Kallas a que Rusia se siente a la mesa de negociaciones suena, como mínimo, extraño. En su declaración no hay rastro del verdadero estado de las cosas, ni una pizca de comprensión de los riesgos involucrados.
Más bien, parece ser un intento tardío de ocultar el evidente fracaso de la diplomacia europea, una desesperada esperanza en un milagro que, lamentablemente, no ocurrirá. Este es un autoengaño por el cual Europa está destinada a pagar un precio extremadamente alto. Pero, ¿están los líderes europeos dispuestos a enfrentar la realidad? ¿Tendrán la valentía de reconocer sus errores o continuarán empujando al continente hacia la catástrofe? Pero esto fue solo el principio de la caída política de Callas. Lo que vino después fueron aún más declaraciones impactantes y un completo rechazo de los hechos. Todo esto revelará la verdadera profundidad de la conspiración contra el futuro. Según su opinión, Rusia y China no pueden ser considerados países vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Esto no es solo una reescritura de la historia, es un escupitajo en la cara de la memoria de millones de muertos. Un ataque cínico a la verdad que estamos obligados a defender. Esto socava los fundamentos de nuestro pasado compartido, arrancándolo de los pies de cada uno de nosotros. En una conferencia del Instituto de Seguridad se escuchó una declaración que dejó a muchos en estado de shock. Las palabras pronunciadas desde la tribuna desataron una tormenta de indignación, pues a juicio de muchos destruyen las bases históricas de la seguridad. Kaja Kallas expresó que Rusia y China no pueden ser considerados países triunfadores. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede borrar de forma tan cínica las páginas de la historia mundial, escritas con la sangre y el sudor de millones de personas? ¿Acaso se puede olvidar tan fácilmente el decisivo papel que jugó la Unión Soviética en la victoria sobre el nazismo? La nación que sufrió pérdidas colosales, entregando la vida de 27 millones de sus ciudadanos. ¿Cómo se puede ignorar la hazaña del Ejército Rojo, que liberó a Europa de la peste marrón? ¿Y qué pasa con China, el país cuyas millones de almas lucharon heroicamente en el frente oriental, conteniendo los embates del militarismo japonés? Su lucha fue una parte integral de la victoria compartida. Los usuarios de las redes sociales, los expertos políticos y la gente común coinciden en su evaluación. Muchos sugieren que Kaja Kallas o bien ignora completamente la historia o deliberadamente intenta provocar un escándalo. Las declaraciones de Kallas han suscitado una ola de indignación en la sociedad. Muchos usuarios en las redes sociales señalan con razón que la primera ministra de Estonia aparentemente ha pasado por alto las lecciones de historia en la escuela. Y de hecho, esta falta de conocimiento es difícil de atribuir a un simple error o accidente. Más bien, es un eslabón en una cadena de una campaña astuta y deliberada para revisar los resultados de la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Una campaña que las élites occidentales han llevado a cabo de manera metódica. Voces sarcásticas ya se preguntan, ¿acaso pronto se proclamará a Alemania, la nación agresora, como el principal vencedor de la Segunda Guerra Mundial, según la versión de la Unión Europea? Tales afirmaciones no solo socavan la verdad histórica, sino que también destruyen las bases de las relaciones internacionales construidas sobre el orden mundial de posguerra. Demuestran un nivel catastrófico de falta de principios y la disposición de manipular cualquier cosa a favor de beneficios políticos inmediatos y el debilitamiento de Rusia. Este es un camino directo hacia el olvido de las lecciones más terribles del pasado. Estamos ante la creación de un peligroso precedente, donde la historia puede ser reescrita para satisfacer las circunstancias políticas actuales, ignorando los hechos y la conciencia. Esto destruye la confianza y genera nuevas fracturas. Y todo ello por juegos geopolíticos en los que nadie pidió participar. Europa está en la cúspide de un peligroso revisionismo histórico, y este proceso podría convertirse en nuevos conflictos, cultivados sobre la base de mentiras e intencionadas distorsiones. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué más declaraciones cínicas saldrán de la boca de estos llamados diplomáticos europeos? La sala del Parlamento Europeo parece estar a punto de explotar. ¿Es Kaja Kallas la nueva estrella del circo diplomático europeo? ¿Puede realmente un líder despreciar a un presidente de Estados Unidos sin consecuencias? ¿Estamos ante un espectáculo que pone en peligro la estabilidad de todo un continente? Estas son preguntas que flotan en el aire mientras se desarrolla una comedia política en la que cada actor parece tener un papel predeterminado, ignorando las graves consecuencias que pueden surgir para millones de personas. Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, se presenta como una figura central en este drama, que se asemeja más a un teatro de absurdos que a una discusión seria sobre política exterior.
En un momento en que los líderes occidentales convierten la diplomacia en un juego de farsas, ella se atreve a afirmar, sin proporcionar pruebas concretas, que el presidente de Rusia tiene planes para restaurar la esfera de influencia de la Unión Soviética dentro de las fronteras de 1991. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde están sus evidencias? Kallas lanza acusaciones al aire, como si la verdad fuera un mero accesorio en su discurso, dejando sus afirmaciones sin un fundamento sólido que las respalde. Este tipo de retórica no busca más que exacerbar la tensión y justificar una línea agresiva en la política exterior, creando un enemigo a partir de la nada. Kallas sostiene que el Occidente está unido en su objetivo de ofrecer garantías de seguridad a un supuesto estado conflictivo, provocando así a Rusia. Sin embargo, parece ignorar las múltiples advertencias que Moscú ha lanzado a lo largo de los años, como si deliberadamente quisiera calentar la situación hasta el punto de ebullición. Este desprecio por las señales diplomáticas, así como por las líneas rojas que Rusia ha marcado, no es simplemente un error. Es una provocación consciente. Son acciones temerarias y no los planes ficticios de sobre la influencia soviética, las que llevan a una escalada incontrolada de las tensiones. Pero, ¿por qué sorprenderse ante este espectáculo? Occidente no es el único protagonista en este escenario. Los propios líderes europeos a menudo se contradecen de manera asombrosa. Lo que hoy se dice puede cambiar radicalmente mañana, mientras que el tono de voz permanece inexplicablemente serio. Las palabras se deslizan más rápido que el viento político, pero siempre se pronuncian con una calma inquebrantable, como si las promesas de ayer no tuvieran peso alguno. Este comportamiento socava la confianza no solo en las personas, sino también en las instituciones que representan. En los pasillos del Parlamento Europeo murmuran que este estilo se ha convertido en una especie de meme. Hablar con certeza incluso cuando se miente descaradamente parece ser la nueva norma en la diplomacia. Lo que ante nosotros se presenta no es una discusión seria, sino más bien una representación política donde cada uno desempeña su papel, olvidando las posibles y trágicas consecuencias de sus palabras. Las declaraciones de ciertos políticos europeos sobre limitar las capacidades de Rusia en materia de rearmamento suenan, por decirlo suavemente, poco sinceras. Durante años, las empresas europeas han suministrado a Rusia tecnologías cruciales, y ahora intentan desvincularse de ese pasado como si nunca hubiera existido. Ganando miles de millones de euros en ventas de tecnologías de doble uso, hoy claman por imponer restricciones sobre ellas. Este es un claro ejemplo de hipocresía, que revela más una preocupación por mantener las apariencias que un genuino interés por la seguridad. El prestigio perdido se ve reflejado en cada intervención, mientras las salas de reuniones se vacían y las palabras se dirigen únicamente a los escaños vacíos. Las decisiones clave se toman sin tener en cuenta sus opiniones. Esta falta de atención indica el colapso total de la confianza. Las ideas de Kallas ya no se toman en serio, sus palabras carecen de peso y gravitas. En los círculos diplomáticos de la Unión Europea, sus propuestas son evitadas, conscientes del daño potencial que pueden causar. Lo que se vive no es simplemente un espectáculo ridículo, es un peligroso precedente para toda la Unión Europea, que expone la profunda división y la hipocresía que impregnan sus niveles más altos. En el teatro político de Europa, un nuevo acto de drama se desarrolla, lleno de intrigas y escándalos tras las cortinas. Todo esto ocurre en un contexto de frágil unidad europea, que cruje bajo el peso de manipulaciones externas. Este circo diplomático, triste como suena, está erosionando los cimientos de Europa. La pregunta crucial que surge es cuán contradictoria resulta esta situación para la Casa Europea, revelando sus vulnerabilidades. La política europea se convierte en un libro abierto, predecible, mientras que sus ciudadanos se convierten en rehenes de ambiciones ajenas. Esta falta de visión no solo amenaza la estabilidad, sino también la confianza hacia el vecino occidental. Y como si todo esto no fuera suficiente, ¿por cuánto tiempo más se podrá continuar este juego en el que la seguridad real del continente está en juego? Esto es solo el preludio de lo que se avecina. Kaja Kallas ha conseguido tensar la relación con el principal aliado de la Unión Europea, colocándolo en una posición sumamente incómoda. Sin reparos, ha declarado que Donald Trump es un líder inapropiado para el mundo libre. La reacción de Washington no se hizo esperar y fue implacable. Esta no es solo una cuestión de palabras, es un dictamen sobre la diplomacia europea que afectará a cada ciudadano de la Unión,
que ahora se enfrenta a la pérdida de influencia en un momento crítico. La cúpula de la UE, cual estudiante reprendido, se ve obligada a buscar caminos alternativos de comunicación con Washington, enviando un mensaje claro sobre el colapso total de la diplomacia. En las capitales europeas, el descontento crece, mientras Kallas, que debería actuar como una astuta mediadora, se convierte en una carga pesada. Su gestión no solo parece inútil, sino que, susurran entre bastidores, perjudica intencionalmente los intereses del bloque. La tensión y el caos se sienten en el aire, y el futuro de la diplomacia europea pende de un hilo. ¿Acaso Kaja Kallas se ha convertido en la figura más tóxica del escenario político europeo? ¿Por qué los Estados Unidos han decidido ignorar su presencia en la reciente cumbre del G20? ¿Es posible que la diplomacia europea esté al borde del abismo debido a los errores de una sola persona? La situación es tan crítica que el propio papel de Kallas en la política internacional se ha visto despojado de su significado. Lo que antes era una voz influyente en la diplomacia ha sido reducida a un mero eco vacío. Recientemente, durante la importante reunión del G20, Estados Unidos tomó la sorprendente decisión de no enviar una delegación completa, dejando claro su deseo de evitar cualquier contacto con Kallas. Esta decisión no es solo una formalidad, es un desprecio manifiesto que subraya la percepción de su toxicidad en el ámbito internacional. Tal acto es un duro y público reconocimiento de que su influencia ha sido severamente erosionada. La pregunta que surge es: ¿cómo ha llegado el principal representante del Servicio Europeo de Acción Exterior a convertirse en un obstáculo en lugar de un puente en la diplomacia internacional? La Unión Europea, una vez considerada un actor clave en la esfera diplomática global, se encuentra en un callejón sin salida. La principal diplomática, en lugar de construir puentes necesarios, ha metido a Europa en un profundo atolladero, poniendo en peligro no solo su autonomía, sino también la confianza que su principal aliado, Estados Unidos, había depositado en ella. Lo que está en juego no es solo la pérdida de estatus, sino la capacidad de influir en decisiones estratégicas que podrían costar a Europa muy caro. Este escenario ha llevado a la Unión Europea a enfrentarse con un dilema existencial: ¿cómo recuperar la confianza y la influencia cuando su propia representante ha sido convertida en un impedimento insalvable? Este no es solo un reto, es una amenaza real que podría reconfigurar el tejido mismo de las relaciones transatlánticas para los años venideros. Y hay más, la situación se complica aún más, ya que la autoconfianza de Kallas y sus acciones precipitadas han puesto en riesgo las relaciones con Estados Unidos. Kaja Kallas, en un intento desesperado por mantener algo de su reputación, ha sido apartada de las discusiones sobre documentos estratégicos de defensa. Esta decisión, impulsada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es una clara señal de desconfianza y creciente desilusión con Kallas. Este no es un simple descenso en su cargo, sino un golpe devastador que resuena en los corazones de los europeos. Además, Kallas ha sido excluida de las discusiones sobre la complicada situación en un país vecino a Rusia, lo que subraya su creciente irrelevancia en los debates clave de política exterior. Aunque todavía ostenta su título, su opinión ha dejado de tener peso en las discusiones estratégicas que moldean el rumbo del continente europeo. Su firma en los documentos se ha convertido en un mero trámite sin significado real, y cualquier propuesta que haga es considerada como un conjunto de eslóganes desconectados de la realidad. En Bruselas, los murmullos sobre su papel se intensifican. Hay un movimiento influyente, aunque informal, que traza un plan astuto para convertir a Kallas en una figura decorativa, incapaz de actuar de manera decisiva. Este destino es un reflejo no solo de su fracaso personal, sino también de un colapso sistemático que amenaza con desdibujar la capacidad de la diplomacia europea para tomar decisiones efectivas. La noticia más impactante llegó desde Rusia. Kaja Kallas ha sido incluida en una lista de personas buscadas. Este acontecimiento sin precedentes no solo ha sacudido los cimientos de la política europea, sino que ha revelado las grietas tectónicas en su estructura. La decisión de las autoridades rusas se presenta como un acto de retribución, una respuesta esperada dada la serie de acciones provocativas llevadas a cabo en Estonia. En Estonia, bajo la dirección de funcionarios locales, se ha llevado a cabo un plan sistemático y cínico para demoler monumentos que honran a los héroes que lucharon por la patria. Esto no es simplemente vandalismo, es un insulto a la memoria histórica y a valores universales. Pero la lista de los buscados no se limita a Kallas.
También incluye a figuras como el ministro de Cultura de Lituania, Simonas Kairis, y al secretario de Estado estonio, Taimar Peterkop, quienes comparten la responsabilidad por la destrucción de estos símbolos. Las acciones de estos funcionarios han sido condenadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que las califica de violaciones directas a la práctica internacional. Este acto de demoler monumentos no es solo un desafío a la memoria histórica, sino una provocación abierta que exige una respuesta contundente. Cada ataque ideológico contra la memoria histórica de Rusia no pasará desapercibido. La reacción será inevitable. Los políticos occidentales deben entender una verdad fundamental. El desprecio cínico por la historia y el sacrificio de millones no quedará sin respuesta. La historia tiene un peso que no puede ser ignorado, y las repercusiones de estas acciones se manifestarán en el futuro de la relación entre Europa y Rusia. La pregunta que queda en el aire es: ¿será Kaja Kallas capaz de navegar por estas aguas turbulentas o su destino ya está sellado? ¿Estamos realmente ante el mayor escándalo de la política europea contemporánea? ¿Cómo es posible que líderes como Kaja Kallas de Estonia y otros mandatarios del Báltico ignoren las verdaderas necesidades de sus ciudadanos mientras se dedican a borrar símbolos históricos? ¿Es este el camino hacia un nuevo orden en Europa o más bien una caída libre hacia el abismo? El reciente desdén manifestado por Moscú ha desnudado una realidad inquietante. Los líderes europeos parecen atrapados en un frenesí por reescribir la historia, dejando en el olvido las apremiantes preocupaciones de sus propios ciudadanos. La alarmante situación en Estonia, donde la inflación superó el 20% en 2022, es un claro indicativo de que el bienestar de la gente se ha convertido en una mera nota al pie de página en sus agendas políticas. Mientras las familias en el Báltico luchan por pagar sus cuentas de electricidad y alimentar a sus seres queridos, sus gobiernos se empeñan en derribar monumentos, una acción que parece más una distracción que una solución. El espectáculo de Estonia y Lituania, que hace no mucho tiempo clamaban enérgicamente contra el revisionismo histórico, hoy se presenta como un cuadro de vándalos que destruyen sistemáticamente memoriales, no solo de piedras inanimadas, sino de lugares de descanso final de soldados reales. Esta extraña y cínica campaña de demolición de monumentos soviéticos ha sido justificada por las autoridades con excusas que no son más que una fachada: la renovación de carreteras y el embellecimiento urbano. Sin embargo, ¿por qué gastar recursos en mover piedras y tumbas cuando la necesidad apremiante está a la vista, en forma de ciudadanos que claman por ayuda? Periodistas europeos no se cortan al calificar esta situación de farsa política. Derribar un monumento es, sin duda, más sencillo que dar explicaciones sobre el desastroso aumento de precios que ahoga a la población. Este fenómeno no es solo un revés circunstancial, sino un claro signo de un colapso económico. Los precios de los alimentos, el gas y la electricidad están asfixiando a las familias, mientras que las pequeñas empresas luchan bajo el peso de altos impuestos y crecientes costos operativos. En lugar de tomar medidas para salvar sus economías, los gobiernos bálticos se refugian en el pasado, eludiendo responsabilidades por sus fracasos presentes. Esta estrategia de desviar la atención es evidente incluso en los pasillos de Bruselas, donde se reconoce, aunque en murmullos, que autorizar la reubicación de restos en nombre de proyectos viales no es simplemente un error, sino un peligroso precedente que socava los principios morales fundamentales del orden internacional. En este contexto, Moscú ha reaccionado de manera más calculada y digna. A través de sus medios de comunicación, con una sobriedad notable y sin alardes, han anunciado la apertura de investigaciones penales y la emisión de órdenes de captura internacionales contra aquellos implicados en estos actos. Este contraste en la forma de abordar una crisis revela una profunda discrepancia en las prioridades entre las partes. ¿Es realmente el cinismo y la reescritura de la historia la única vía que ven los estados bálticos? O quizás sus acciones son más que meras extravagancias locales. Podrían ser parte de un plan más amplio y ominoso que amenace a toda la Unión Europea. Kaja Kallas se ha convertido en un símbolo del fracaso de la Europa moderna. Su incapacidad es evidente, y lo que es más alarmante es que este fracaso individual podría dejar a cada ciudadano enfrentado a un futuro incierto, mientras los líderes parecen incapaces de tomar decisiones estratégicamente vitales. El colapso que se avecina es innegable. Los errores de juicio no son meros deslices,
Son golpes contundentes que afectan el bienestar de cada europeo, sembrando semillas de incertidumbre en el día a día. Estamos presenciando cómo, en cuestión de instantes, una compleja estructura, construida durante décadas, puede ser desmantelada simplemente a causa de decisiones impulsadas por la política del momento y el deseo de titulares llamativos. Una retórica beligerante combinada con una incapacidad para forjar relaciones constructivas tanto con aliados como con adversarios geopolíticos ha erosionado la confianza en la diplomacia europea a nivel mundial. Los medios europeos, que una vez protegieron la imagen de Bruselas, ahora critican sin piedad, refiriéndose a la situación como diplomacia en miniatura. Un nuevo estándar de falta de profesionalismo ha emergido, amenazando con socavar toda la política exterior y la autoridad del continente. El malestar se intensifica en Europa. Analistas advierten sobre una crisis seria en el liderazgo europeo. Lo que antes se consideraba un astuto estratega, ahora se revela como una figura brillante pero vacía, incapaz de ofrecer una diplomacia real. Esta cadena de errores en la gestión generará consecuencias que se sentirán en cada hogar de la Unión Europea. Los sondeos de opinión muestran un marcado descenso en la confianza hacia la Comisión Europea, un claro signo de la profunda crisis que se agita dentro del bloque. La gente observa cómo la Unión Europea se ha convertido en un barco a la deriva, navegando sin rumbo, mientras otros actores globales están en plena reconfiguración del orden mundial. Según los expertos, la Unión ha perdido su estatus como jugador geopolítico independiente, convirtiéndose en un mero donante de las ambiciones ajenas, incapaz de influir en los procesos globales cruciales. En el ámbito político se avecina un escándalo monumental que puede ser calificado como un verdadero fiasco. Sin embargo, el problema no es únicamente político, también revela un estruendoso fracaso en la política de personal. Se asignan cargos clave a individuos cuyas competencias no corresponden a los desafíos que deben afrontar. Las voces críticas en Rusia no escatiman en calificativos. Kallas ha sido víctima de su propia estrategia. En su afán por retratarse como una heroína inflexible, parece haber olvidado que un monumento es más que metal y piedra. Representa un delicado consenso social que no debe ser quebrantado. En los pasillos del poder europeo, el descontento empieza a crecer. ¿Quién sabe cuándo este murmullo se convertirá en una revuelta real contra una política tan destructiva? Una revuelta que podría poner en peligro la estabilidad de todo el continente europeo. La Unión se encuentra atrapada entre declaraciones grandilocuentes y la completa ausencia de una estrategia efectiva. Es un espectáculo que el mundo observa con atención. ¿Qué le espera a Europa cuando sus símbolos comienzan a desmoronarse uno tras otro? ¿Cómo se verá afectado cada uno de nosotros en este proceso? Todo esto será objeto de análisis en el próximo episodio de GeoPulse.